Hola, mi nombre es Valentina Cortés y hoy les voy a explicar algunos de los diferentes circuitos rectificadores que hay. Pues antes que nada, me gustaría explicarles un poco cómo es el funcionamiento de los circuitos rectificadores para así entrar un poco en contexto. Entonces, los circuitos rectificadores son capaces de cambiar la forma de onda de la señal que reciben en su entrada. Estos se utilizan sobre todo en las fuentes de alimentación de los equipos electrónicos. Hay que tener en cuenta que cualquier equipo electrónico funciona internamente con corriente continua. Y aunque nosotros los conectemos a la red eléctrica, en Colombia en este caso sería 120 voltios AC y 60 Hz de frecuencia, la fuente de alimentación se encarga de convertir esa corriente alterna en corriente continua. La forma de onda de voltaje de salida incluye una componente DC y componentes dinámicas que sumadas generan un voltaje de rizado. Eso lo podemos ver en nuestra diapositiva. Como se observa, aquí tenemos el voltaje de salida con unos pequeños rizados, que ese sería como tal nuestro voltaje DC. Bueno, pues ya entendí un poco el funcionamiento de los circuitos rectificadores. Voy a pasar a explicar el primero, que es el puente rectificador de onda completa. Este circuito se caracteriza ya que no elimina la parte negativa de la onda, sino que la vuelve positiva. Se tiene un transformador en el cual se genera un voltaje Bs, el cual tiene una forma senoidal y tiene un valor pico Bm, que en nuestro caso es este que está a este lado. Como pueden ver, tiene un voltaje pico Bm, que sería en este caso este, y es una forma de onda senoidal. Bueno, pues ya he entendido un poco el principio de este circuito, voy a pasar a explicarles ya más a fondo este. Entonces, aquí en nuestro secundario, como podemos observar, está positivo. Entonces la corriente va a transcurrir llegando hasta este nodo. ¿Qué va a pasar con la corriente? La corriente va a subir por D1, ya que el diodo 4 está ubicado de tal manera que no puede conducir. O sea, este no está siendo conductor en estos momentos y se está comportando como un circuito abierto. La corriente va a llegar a este nodo y se va a dar cuenta que D3 está ubicado de la misma manera que anteriormente estaba D4, que es como un circuito abierto, entonces ella no va a poder pasar por ahí. Esta va a bajar por nuestra carga, que en nuestro caso es R, y va a llegar a este diodo 2. Ya que D4, como les dije anteriormente, está como un circuito abierto, entonces ella va a conducirse por acá. Y finalizando y llegando hasta este punto de nuestro secundario negativo. Entonces, la forma de onda que vamos a obtener es esta, donde D1 y D2 son los diodos que están conduciendo en este momento, ¿cierto? Entonces, ahora voy a pasar a explicar la segunda parte, ya cuando nuestro secundario, como ustedes pueden ver acá, está negativo. Ya no está como nuestra parte anterior que estaba positivo, sino negativo. Entonces se invirtió la polaridad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la corriente va a ir de tal sentido que va a salir del positivo, evidentemente, va a llegar a este nodo y como D2 está ubicado de tal forma que está comportándose como un circuito abierto, pues va a pasar por D3 y luego va a llegar a nuestra carga R, finalizando así, llegando a D4 y volviendo a nuestro negativo. Entonces, aquí ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener esta forma de onda, que ya sería, mientras D1 y D2 se comportan como un circuito abierto, D3 y D4 van a estar conduciendo, ¿cierto? Por eso es que dice que las características principales es que no elimina el voltaje negativo, sino que lo convierte. Si ven, aquí lo convirtió. Ahora,
¿Qué pasaba entonces mientras nuestros diodos 1 y 2 conducían? ¿Qué pasaban con nuestro diodo 3 y 4? Pues estos estaban recibiendo un voltaje inverso de nuestro VM. ¿Y qué pasaba entonces mientras de 3 y de 4 estaban conduciendo? Pues de 1 y de 2 en esos momentos estaban recibiendo un voltaje inverso VM. Entonces, entendido esto, vamos a pasar al siguiente circuito. Ahora voy a explicarles el rectificador multifase, que es este que vemos en nuestra diapositiva. Entonces, se genera una señal DC a partir de una señal polifásica en su entrada. ¿Listo? Se observa que a la entrada de un transformador en estrella, el cual tiene múltiples fases, que es estas que vemos acá. ¿Listo? Entonces, en el caso que fuesen 6, estas tendrían un desfase igual entre ellas, de modo tal que la suma entre todas las desfases de 360 grados. Entonces, como son 6 fases, cada una está desfasada a 60 grados, ya que la sumatoria de todas esas nos da 360. Entonces, en la gráfica se observa cómo serían las formas de onda de cada una de las fases en el tiempo. ¿Listo? Entonces, empezaría la fase 1, comienza en BM, ¿cierto? Y que se está repitiendo cada 2 pi periodos. La fase 2 empieza desde 0, que sería esta fase, en pi medios llega a su valor máximo. En pi llega a 0 y luego vuelve a llegar a su valor máximo en 2 pi, ¿cierto? ¿Qué pasa después con la tercera fase? Pues esta está desfasada a 60 grados y así sucesivamente con cada una de las fases siguientes, y todas van conectadas a la misma carga a través de un diodo, que nuestra carga es esta. Entonces vamos con la siguiente gráfica. Ahora voy a explicarles ya cómo se vería finalizada la gráfica de este circuito. Entonces, en la segunda gráfica, que está posicionada acá, se observa que B1 es el que tiene mayor voltaje, ¿cierto? Que sería este pedacito de acá, ya que este comienza en BM. Entonces D1 se encarga de ser el único que conduce sobre la carga. Este diodo 1 va a ser el único que conduce sobre la carga, mientras mis otros diodos reciben un voltaje inverso, por ende no van a poder conducir sobre ella. Y vamos a obtener esta partecita de la gráfica, ¿cierto? Entonces, este suceso va a seguir con todos los diodos. Mientras D2, aquí su voltaje es mayor, los otros no van a conducir porque están recibiendo un voltaje inverso y el único que va a conducir es D2. Entonces, ¿esto qué va a generar? Me va a producir esta forma de onda que se ve acá, ¿cierto? La cual se caracteriza por tener naturalmente un voltaje de DC mucho mayor que un monofásico, ya que nunca llega a 0 y se puede ver, pues como ustedes ven aquí, esta nunca llega a 0, 0 está por acá. Y se puede ver como una señal con un DC puro y un rizado encima sobre ese DC. Este rizado tiene 6 veces la frecuencia de la red eléctrica para el caso de nosotros, que son 6 fases. Entonces, si tenemos uno de 8 fases, pues tendrá 8 veces y así sucesivamente. Bueno, ahora nuestro siguiente circuito es cómo hacer una disminución de voltaje de rizado por medio de un capacitor. Entonces, se tiene un circuito al cual se le conecta un capacitor con la función de que sostenga la carga, que en nuestro caso este sería el capacitor, y haciendo que el voltaje nunca caiga drásticamente y así disminuir el voltaje de rizado y a su vez el contenido armónico de la señal que va a caer sobre nuestra carga R. Bueno, entonces ya sabiendo eso, se obtiene esta gráfica que se ve ahí, que sin el capacitor el voltaje
que se tendría es el que está en la línea punteada, que está subrayada con el naranja. Y con el capacitor es el que está sobre la parte superior del antes mencionado. Se observa que tiene mucho menos distorsión armónica y que me permite sacar un DC mayor del circuito, ¿cierto? Entonces, ahora el circuito, ¿cómo funciona? Este funciona de tal manera que en algún instante el voltaje del capacitor, que es este, va aumentando en función del voltaje de entrada. ¿Y quién es el voltaje de entrada? Pues este diodo, ¿cierto? Sabiendo que los capacitores no se dejan cambiar instantáneamente el voltaje, va a llegar un punto en el que el voltaje de entrada empieza a disminuir, pero el voltaje del cátodo, que sería esta es la parte del cátodo del diodo, se vuelve mayor que el ánodo, ¿cierto? Y este empieza a dejar de conducir, haciendo que la forma de onda de entrada no pase a la salida y quede aislado el capacitor. Y la carga y el capacitor queda cargando solo pues a la carga que es nuestra resistencia, ¿cierto? Entonces, cuando el voltaje del ánodo del diodo vuelve a ser mayor que el voltaje del cátodo, o sea, cuando el voltaje aquí sea mayor que acá, el diodo vuelve a conducir y se carga hasta que llegue al pico. Y se vuelve a repetir el fenómeno de descarga del capacitor, haciéndose sucesivamente. Entonces obtendríamos como tal ya esta gráfica de carga y descarga del capacitor. Entonces, en la gráfica, ¿qué se observa? Que el voltaje de rizado, el cual es el voltaje armónico, que son las variaciones de pico a pico del voltaje que está cambiando en el tiempo, o sea, se observa el voltaje así. Listo, que sería este. Entonces ahí se nota una disminución muchísima con el capacitor, ya que nuestra primera onda era esta y de esta pasamos a esta. Ahora procederé a explicar los conversores dual monofásico con tiristores, que ya son circuitos controlados. Entonces son dos conversores pegados a la misma carga, los cuales están conectados en sentido contrario. El conversor 1 impone un voltaje sobre el V sub 0,1, que sería este de acá, y el conversor 2 impone su voltaje sobre el V sub 0,2, que es este. Los dos nodos están conectados a los dos inductores que tienen que tener el mismo valor, que irán conectados a nuestra carga load. Entonces, con esto puedo operar en los 4 cuadrantes, que sería esta imagen que aparece acá. Entonces, lo que define quién domina los 4 cuadrantes es el ángulo de disparo que me activa mis tiristores y puede tener un voltaje de salida que es positivo o negativo y una corriente DC que puede ser positiva o negativa, ya que si la corriente es positiva domina el conversor 1 y si la corriente es negativa domina el conversor 2. Ahora voy a proceder a explicar las gráficas que obtenemos con nuestro conversor dual monofásico con tiristores. En la primera se evidencia una señal seno producida por nuestro voltaje Vs con un valor pico Vm. En nuestra segunda gráfica, esta es producida por el conversor 1, la salida que obtenemos de él es que se disparan los tiristores del conversor 1 con un ángulo de disparo igual a alfa 1, que vendría siendo este, ¿cierto? El conversor 1 se encarga de producir un voltaje positivo si la carga es fuertemente inductiva. La corriente de este siempre es positiva y el voltaje puede tomar valores positivos o negativos. Este disparo del ángulo de alfa está formado por una onda que vuelve a tomar valores positivos en el ángulo de disparo alfa más 1, que es este que se evidencia acá. Para la siguiente onda tenemos ya la respuesta a la salida de nuestro conversor 2, el cual inicia su ángulo de disparo en pi menos alfa 1 y vuelve a iniciar en 2pi menos alfa 1. Ya como por último obtenemos la salida total que genera el circuito,
en el cual está conformado por los ángulos de disparos de tanto el conversor 1 como el conversor 2. En el primero evidenciamos el ángulo de disparo del conversor 1. En el segundo, el ángulo de disparo del conversor 2. Y en el tercero, volvemos a evidenciar el ángulo de disparo del conversor 1, obteniendo así esta función a la salida. Bueno, ahora voy a explicar un último circuito que es el conversor trifásico full con 3. Este conversor es muy parecido al multifase que ya expliqué en las diapositivas anteriores. Entonces, en la primera función se observan los voltajes de línea y se denota que el voltaje de línea mayor a todo será el que conducirá. Luego, en la segunda función nos muestra unas flechas. Las flechas pues denotan que serían como la forma de onda va a ir cambiando en función del ángulo de disparo. Esta función está dada respecto al voltaje de fase A, B y C, que sería esto, con respecto a mi neutro. Cuando el voltaje de fase A es mayor a todos, este está dispuesto a conducir. Luego, para poder activar los tiristores, tendré que activar el ángulo de disparo para obtener la gráfica número 3, que es la que mostré a continuación, activando conmutativamente con el ángulo de disparo los tiristores, obteniendo así una secuencia de switcheo, que es la que se evidencia en esta imagen. Aquí se ve cómo en cada ángulo de disparo se va activando cada tiristor. Y ya por último, que la gráfica número 4 se muestra la corriente que va pasando por cada uno de los tiristores de acuerdo al tiristor que en este momento esté activo. Entonces en la primera está el tiristor 1, en la segunda el tiristor 4 y así sucesivamente. Bueno, eso sería todo por la presentación. Espero les haya gustado mucho y hayan aprendido. Chao.